Estábamos con las aceleraciones. Sí. Habíamos trazado la aceleración de C respecto de B. ¿Y qué nos queda en el segundo miembro de la ecuación? La tangencial. La tangencial la conocemos solamente en dirección. Y, y sabemos que es a continuación de la aceleración normal de C respecto de B, y va a ser perpendicular a esta dirección porque es la tangencial. Por lo tanto, donde termina la aceleración normal de C respecto de B, trazamos la dirección de la tangencial, que es la de la perpendicular a la barra, por lo tanto, perpendicular a la aceleración normal correspondiente. Entonces, ahí la tenemos trazada, perpendicular a CB, la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de B. Bien, hemos trazado todos los vectores que están en el segundo miembro de la ecuación. ¿Cuál nos queda trazar? El único término que tenemos en el primer miembro, que es la aceleración de C, que sabemos que es una aceleración absoluta. No vuelvo para atrás porque nos lleva mucho tiempo ir para atrás y para adelante, pero ustedes me imagino que tienen en la cabeza el ejercicio. Entonces, la aceleración de C es la que representa la aceleración de la corredera que se desplaza siguiendo la línea del eje X. Por lo tanto, la aceleración de C tiene esa dirección. Entonces, y es absoluta. Por lo tanto, debe pasar por el cero de aceleración. Entonces, por el cero de aceleración trazaremos una paralela, una línea que representa a la dirección del movimiento de la corredera y que es paralela a la dirección de esa eje de deslizamiento que coincide con el eje de las X. Por lo tanto, una horizontal que pasa por el cero de aceleración. Donde se cortan estas dos últimas direcciones que hemos trazado, la tangencial y la dirección correspondiente a la aceleración de C, ahí tendremos la solución de nuestro problema. Y por supuesto, como ya les he explicado antes, el punto de aplicación y el sentido de esas dos aceleraciones estarán definidas cumpliendo o respetando lo que decía la ecuación correspondiente. La ecuación correspondiente dice que la aceleración de C es el resultado de sumar la tangencial de B respecto de A más la normal de B respecto de A más la normal de C respecto de B más la tangencial de C respecto de B. Por lo tanto, eso directamente nos está diciendo que la aceleración de C comienza, como no puede ser de otra manera, en el origen O y termina en el punto de cruce. Y que la aceleración tangencial de C respecto de B tiene que comenzar, como dice la suma vectorial, donde termina la aceleración normal de C respecto de B y debe terminar en el punto de cruce. Bien, ahí vamos a tener entonces trazado finalmente nuestro polígono de aceleraciones, con los módulos correspondientes de cada aceleración y los puntos de aplicación y sentido de cada vector. Punto de aplicación de la aceleración de C, el 0, y el punto de aplicación de la aceleración relativa de la aceleración relativa tangencial de C respecto a B, donde termina la normal correspondiente hasta el punto de corte. Bien, y los módulos correspondientes de esas dos aceleraciones, donde para determinar qué cosa, como la aceleración de C es una aceleración lineal, porque es como se desplaza la corredera respecto al bastidor, es lineal,
Entonces yo mido este vector, lo multiplico por la escala y obtengo en metros por segundo. Ahí lo tenemos, aceleración de C, son 2,7 centímetros, por lo tanto le hemos aplicado la escala y eso da multiplicar 2,7 por 5, básicamente. Y dividirlo, bueno, apliquemos la regla de 3 simple que está ahí. Bien, y en el caso de la tangencial también mediremos este vector, lo multiplicaremos por la escala para obtenerlo en metros por segundo. Pero luego vamos a dividirlo a ese vector por el radio correspondiente de la barra y obtendremos, ¿qué cosa? La aceleración angular de la barra BC. Si ustedes, lo mismo que hicimos en el caso anterior, fíjense, la aceleración de C, fíjense, va hacia la izquierda y la aceleración tangencial de CB está hacia arriba. Entonces, estos dos vectores, imaginariamente, mentalmente, mejor dicho, llevemos a estos dos vectores con sus puntos de aplicación y lo apliquemos ¿a dónde? En el punto C. Entonces, en el dibujo, vamos al punto C. Vamos, ahí está. Entonces, la aceleración de C está en la dirección del eje X, por supuesto, y hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que, que está, como vimos, en sentido contrario a la velocidad lineal del punto C. Y por lo que vemos, estaríamos más o menos bien, porque ¿qué es lo que está diciendo eso? Si la aceleración es el sentido de la aceleración es contraria a la de la velocidad, quiere decir que la corredera se está desacelerando, o sea, estaría llegando a su punto, comenzaría, digamos, a desacelerar, porque comenzaría a estar llegando a su punto máximo de punto muerto superior, que se le llama en los motores. Cuando estas dos barras se ponen colineales, pero sumadas, extendidas, es que la corredera ha llegado a su punto máximo, punto muerto superior. Y cuando estos dos eslabones se ponen colineales, pero restándose, que sería cuando está para este lado, la corredera ha llegado a una posición extrema por acá, quiere decir que está en el punto muerto inferior. Eso es lo que normalmente van a ver en máquinas térmicas después. Bueno, bueno, entonces, la aceleración de C está hacia la izquierda y la velocidad está a la derecha. Quiere decir que esto está desacelerándose. Pero el vector aceleración angular, fíjense que tiene, cuando trajimos la velocidad angular, era un vector que estaba colocado en esta dirección y con sentido hacia arriba. Y la aceleración tangencial nos ha dado igual. Por lo tanto, esta barra se está acelerando, básicamente, en ese momento. Bueno, perfecto. Hemos resuelto entonces tanto el cuadrilátero articulado como el manivela biela corredera. Y como vemos, ambos mecanismos están regidos por los mismos conceptos. Ambos son mecanismos que caen dentro de lo que es el caso 1. Bien, vayamos ahora al último mecanismo que vamos a considerar y que es el mecanismo de manivela corredera. Que le llamamos así los dos son manivela corredera, pero para diferenciar uno del otro, a este le llamamos manivela corredera y al anterior le llamamos manivela biela corredera. Bien,
Este es un mecanismo en el cual tenemos una corredera, pero esta corredera, como ustedes están viendo, no es una corredera que se mueva, y como ya hemos visto, respecto del bastidor. No está articulada en el bastidor, está articulada a otro eslabón, el cual tiene la posibilidad de moverse. En este caso, es un eslabón balancín que está rotando con respecto al bastidor en el punto D, que es el punto de articulación entre ese balancín, CD, y el bastidor. Y la corredera puede deslizarse sobre ese eslabón. Pero por estar arriba de ese eslabón, y ese eslabón está rotando, la corredera también rota con el eslabón. Por lo tanto, la corredera tiene un movimiento de rototraslación, o sea, un movimiento complejo. No es como el caso anterior, que tenía solo movimiento de traslación, por lo tanto, un movimiento puro de traslación. Esto nos trae alguna complicación en cuanto al tratamiento, o sea, el análisis correspondiente de la cinemática. Bien, y a su vez la corredera está unida a un balancín de entrada o a una manivela de entrada, dependiendo de qué mecanismo sea. Entonces, acá tenemos el bastidor, que es el bastidor que está definido por los puntos A y D, bastidor A y D. Después la barra AC, que es la barra de, vamos a llamarle balancín de entrada, la barra corredera y la otra barra balancín, que es la barra DC. Sigue siendo un mecanismo de cuadrilátero articulado. Tiene 4 eslabones. Bastidor, los 2 balancines y la corredera. Son 4 eslabones. Sigue teniendo 3 juntas completas de rotación pura, ¿sí? Y una junta completa de traslación, ¿sí? Por lo tanto, seguimos estando con un mecanismo de 4 eslabones de 1 grado de libertad. Aplíquenle la ecuación de grado de libertad y van a ver que tenemos 1 grado de libertad. Lo cual significa que para poder resolver cinemáticamente este problema, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, deberemos conocer todas las dimensiones, toda la geometría de este mecanismo, la longitud de eslabones, y deberemos desde el punto de vista cinemático darnos todos los datos referidos a un eslabón. En este caso, nos dimos la velocidad angular y la aceleración angular de la barra que para nosotros va a ser la entrada AC. Y por supuesto conocemos las longitudes de los eslabones y vamos a estudiar a este problema para las situaciones en que la barra AC forma un ángulo de 45 grados con respecto a mi sistema absoluto XY. Bien, ¿cuáles van a ser mis variables desconocidas? Va a ser la velocidad angular del eslabón de balancín de salida, que es el eslabón DC, y por lo tanto de la barra corredera, porque la barra corredera también va a rotar con la misma velocidad angular, y la velocidad de deslizamiento de la corredera sobre el balancín. Esas van a ser nuestras 2 variables. Y ahí viene la cuestión, que la corredera ahora, como dije, es flotante. Y por ser flotante tiene movimiento de rototraslación. Por lo tanto, si yo la veo al punto C, que es un punto que pertenece a la corredera y también pertenece a la barra C por ser el punto de articulación entre esos 2 eslabones, pero ¿qué pasa? Que es el perno, C es el
perno que une esos dos eslabones acá. Por lo tanto, tanto C como A son puntos que pertenecen a la barra AC. Son los dos nodos. Por un lado, A es el nodo que permite unir a este eslabón con el bastidor, y C es el nodo del eslabón AC que le permite unirse a la corredera. Entonces, estos dos puntos son puntos que pertenecen al eslabón y siempre están a la misma distancia. Cuando yo mire a C desde A, desde mi sistema auxiliar, o sea, esta distancia se va a mantener constante. Por lo tanto, estamos dentro del caso 1. Pero si ahora nos vamos a mirar a C desde D, y me traigo este sistema auxiliar acá, para mirar a C desde D, ¿qué va a pasar? En el caso anterior, C se podía mover como se podría trasladar A si pudiera, cosa que no puede hacerlo porque es bastidor, más como C se mueve desplazándose debido a la rotación de C como parte de la barra CA que está rotando con respecto a A. Esas son las dos posibilidades que tiene C de desplazarse mirada desde mi sistema absoluto. Pero si ahora vemos a C desde el sistema absoluto puesto en D, ¿cuántas posibilidades de movimientos tendría C? C se podría desplazar como se desplazaría D, o sea, el origen de mi sistema auxiliar puesto en D, si pudiera trasladarse, cosa que no lo puedo hacer porque es parte del bastidor, más como C se desplaza porque está sobre una barra que está rotando, por lo tanto puede rotar, puede desplazarse debido a la rotación que tiene este eslabón rotando respecto de D. Pero como a su vez C está montado sobre un eslabón que se desliza respecto de ese eslabón, también tiene un movimiento de deslizamiento, o sea que tenemos 3 posibles movimientos. Es decir, que si yo viese a mi sistema, a mi punto C, desde un sistema auxiliar X1 y 1, que guarda las mismas propiedades que tenía cuando miraba a C desde A, que es solamente de traslación, si pudiera trasladarse, ¿qué vería el observador puesto en este punto D sobre el sistema auxiliar? Vería algo complicado, que es la rototraslación de C, porque él vería que el sistema, que el punto C se traslada debido a la rotación, pero además se desliza debido al deslizamiento que tiene este cuerpo sobre este otro. Entonces lo que ve es un movimiento combinado. Y como les dije antes, el método del movimiento relativo se especializa básicamente en descomponer los movimientos. Es decir, de que vamos mirando los movimientos puros y vamos descomponiendo al movimiento complejo en movimientos puros. Entonces veo desde un sistema un movimiento y desde otro sistema otro movimiento. Y de esa manera voy analizando y luego sumando los efectos para obtener el resultado total. Entonces, ¿cómo puedo descomponer este movimiento complejo que veo desde mi sistema auxiliar X1 y 1, que está ahí fijo, coincidiendo con el XY, y que el sistema auxiliar, como hemos dicho, asuma la rotación de esta barra, de la barra CD. Entonces, ahora la barra CD, el sistema auxiliar es el que está rotando y arrastra en esa rotación a la barra CD. Entonces, el observador que está sobre el sistema auxiliar no va a notar que está rotando, solamente va a ver que la barra corredera se
acerca o se aleja de él, o sea, ve solamente la velocidad de deslizamiento. Por eso es que mi sistema auxiliar tiene que rotar. ¿Mm? Bien, esa es la cuestión en este problema. Si miro a C desde A, es un caso 1. Si miro a C desde D, es un caso 2. Esa es la diferencia. Bien, planteemos el problema. ¿Por dónde vamos a empezar? Por lo conocido. ¿Cuál es lo conocido? Y la velocidad angular y la aceleración angular de la barra CA. Entonces, vamos a mirar a C desde A, como siempre. Voy más rápido, chicos. Trato de decir todo, pero más rápido. Estén atentos, por favor. Entonces, voy a ver cuánto vale la velocidad de C, mirarla desde A. Pongo mi sistema auxiliar X1 y 1 y planteo la ecuación de diferencia de velocidades correspondiente. La velocidad de este punto va a ser la velocidad del punto A más la que tiene C debido a la rotación de la barra CA respecto del punto A. Entonces va a ser omega AC por RCA. La velocidad de A vale 0 por todo lo que hemos dicho y la velocidad relativa de C respecto de A pasa a ser velocidad absoluta, como está indicado acá, de la cual conozco dirección, módulo y sentido. ¿Por qué? Y porque conozco el omega de entrada y el radio. Por lo tanto, puedo conocer el módulo de esta velocidad. Y su dirección también la conozco. ¿Por qué? Y porque sé que va a ser perpendicular a la barra correspondiente, CA, y va a tener el sentido que indica omega, que es horario, por lo tanto va a ser un vector que está aplicado en C, y va a ser perpendicular a la barra y con sentido hacia abajo, digamos así, y hacia la derecha. Bien. Una vez que conozco la velocidad de C, ahora, ¿qué es lo que me va a quedar? Y la velocidad de C, pero vista desde otro punto que me va a dar la velocidad de deslizamiento y la velocidad angular de esta barra. Entonces ahora vamos a mirar a C, pero desde D. Ahí voy a colocar mi sistema auxiliar, que, como hemos dicho, va a ser un sistema auxiliar que va a tener como propiedades la de traslación y rotación. En este caso no se va a poder trasladar porque lo he puesto en un punto fijo, pero sí va a poder rotar. ¿Eh? Entonces, en ese caso, y por la teoría, ustedes saben que la ecuación en este caso, y como hemos estado mirando, ya no son dos términos como en el caso anterior. Fíjense que en el caso anterior era la traslación pura más la rotación, para darme la velocidad de C. Pero ahora fíjense que tengo la traslación pura más una rotación más un deslizamiento. Esta velocidad relativa, en este caso se transformó en dos componentes. Una que da la velocidad de transmisión, acuérdense que era la de la perpendicular a la dirección del deslizamiento, y la que está en la dirección del deslizamiento, que es esta velocidad relativa. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener cuatro términos, perdón. Velocidad absoluta de C, más velocidad absoluta de D, más esta velocidad que teóricamente es relativa, que es la debida a la rotación, más esta que es la debida al deslizamiento, que también es relativa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Que la velocidad de D es 0. ¿Por qué? Porque D es un punto del bastidor. Y entonces, ¿qué pasó con la velocidad de rotación? La omega de CD por el vector R de CD, que es una velocidad que está referida a un punto que es del bastidor. Entonces, pasó a ser absoluta. Esta pasó a ser absoluta. Y esta velocidad de deslizamiento, que es la que tiene esta corredera respecto de quién, de mi barra,
o es decir, por propiedad transitiva respecto de mi sistema auxiliar, ¿sí? Esa es una velocidad relativa, porque no está referida a un sistema absoluto, sino a un sistema relativo que está rotando con la barra. Entonces, por eso esta pasa a ser, sigue siendo relativa, esta es absoluta y esta es absoluta. Eso lo aclaro porque acuérdense que para el trazado debo saber cuáles son absolutas y cuáles son relativas. Bien, ¿qué conozco de esta ecuación? ¿Qué conocemos de esta ecuación? Que está conformada también con 3 vectores, porque este fue 0, por lo tanto me quedan 3 vectores. Velocidad absoluta de C, velocidad debida a la rotación y velocidad de deslizamiento. 3 vectores otra vez. ¿Qué conozco de la velocidad de C? Que es la velocidad absoluta de C. Y conozco todo, porque lo calculé en el paso anterior. Es la velocidad que tiene el punto C, que lo obtuve mirándolo desde A. Es la velocidad absoluta que tiene C respecto de mi sistema absoluto XY puesto en A. Bien, esa velocidad la conozco toda, en módulo, dirección y sentido. Esta, que es la que tiene que ver con qué, con el hecho de que este punto C se traslada debido a la rotación de la barra CD alrededor de del punto D. ¿Está bien? Como si pudiera moverse de esta manera. ¿Sí? Pero a su vez, ¿qué pasa? Por lo tanto, esa velocidad va a ser tangente a la trayectoria y perpendicular al vector, posición, por lo tanto, perpendicular a la barra correspondiente, como siempre. Pero como el punto C también pertenece al eslabón que se está deslizando, está la velocidad de deslizamiento, que no puede ser otra que la dirección de la barra. Por lo tanto, la velocidad de deslizamiento también la conozco en dirección. También la conozco en dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta ecuación, el módulo no lo conozco porque no conozco omega, pero sí conozco su dirección. Y no conozco el módulo, por supuesto, pero sí conozco la dirección. Por lo tanto, esto es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Módulo y módulo. Lo puedo solucionar. Todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué tengo que trazar? Y el vector que conozco completo, que es el vector velocidad de C. Entonces, en la hoja trazamos una línea que tenga la dirección de ¿quién? De la perpendicular a la barra CA. ¿Ah? A la barra de entrada CA. Perpendicular a CA. Entonces, sobre esa línea, elijo un punto cualquiera como 0 de velocidad. Y a partir de ese punto trazo un vector en centímetros que me representan el módulo de la velocidad de C. Ahí se eligió una escala que 1 centímetro representa 0,2 metros por segundo. Bueno, eso dependerá de ustedes en el momento del trazado. El tema es que podemos trazar el vector velocidad de C completo en módulo, dirección, sentido, porque lo conocemos todo. Como dije, esto es un lado del triángulo que debo tener y tengo los dos vértices de los 3. Por lo tanto, además tengo las 2 direcciones de los otros 2 lados, por lo tanto tengo mi solución. ¿Qué voy a trazar? Ahora, voy a trazar los otros 2 vectores, las direcciones de esos 2 vectores. Y cada uno pasará por uno de los extremos de este vector velocidad de C. ¿Quién va a pasar por el 0 y la velocidad absoluta? ¿Cuál era la velocidad absoluta? La debida a la rotación. Entonces, por el 0 de velocidad trazaré una dirección que sea perpendicular a la barra. Como la barra está horizontal, la perpendicular a la barra será una dirección que va a ser vertical. Es la que hemos trazado acá.
Esta es la perpendicular a la barra CD. Y como la velocidad relativa tiene la dirección de la barra, entonces por este otro extremo representaré o trazaré la dirección de una línea que sea paralela a la barra. Entonces, ahí lo tenemos, paralela a la barra. Por lo tanto, si una es perpendicular a la barra y la otra tiene la dirección de la barra, en el punto de corte de ambas direcciones, ¿qué se va a formar? Y un ángulo de 90 grados, como no puede ser de otra manera. Y ahí se han definido los módulos de los dos vectores correspondientes. Y cumpliendo con la ecuación que manda esta situación, que la velocidad de C, que es la resultante de este trazado, esta velocidad de C es la resultante de qué trazado, de sumar este vector más este vector. Por lo tanto, si el vector debido a la rotación es absoluto, nace en 0 y termina en el punto de cruce. Y a partir de ahí nace ¿quién? El vector deslizamiento, que nace ahí en ese punto de cruce y termina ¿dónde? Donde termina el vector velocidad de C. Cumpliéndose la ecuación que dice que la velocidad de C es la suma de la velocidad debida a rotación más la velocidad debida al deslizamiento. Y ahí hemos encontrado punto de aplicación de cada uno de los vectores y sentido de cada uno de los vectores. Ahí lo tenemos trazado. Es muy simple esto. Creo que debe ser el trazado más simple de los tres. Bien, como siempre, una vez que tengo trazado, que he obtenido el trazado de los vectores de velocidad, voy a determinar qué cosa. El módulo, la velocidad de deslizamiento es una velocidad lineal, por lo tanto lo único que tengo que hacer es medir el vector resultante, que está en centímetros, multiplicarlo por la escala y obtengo a este vector en metros por segundo. ¿Sí? Y en el caso de la velocidad angular, en el caso de la velocidad debida a la rotación, que sería este vector, omega CB por RCB, ¿por qué no conocía el módulo y por qué no conocía omega? Entonces, ¿ahora qué hago? En el dibujo mido este vector, que está en centímetros, lo multiplico por la escala, lo divido en el radio y obtengo el omega correspondiente, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, hemos obtenido, por un lado, que la velocidad tangencial debido a la rotación, omega CD por RCD, vale 0,8 metros por segundo, dividido en el radio del radio correspondiente, que es 0,4, me da 2 radianes por segundo. Y la velocidad de deslizamiento, que es lineal, es directamente 0,8 metros por segundo, que lo he obtenido directamente midiendo acá y transformándolo a metros por segundo. Si ustedes llevan estos vectores mentalmente al dibujo, fíjense este vector y este vector. ¿Qué va a pasar? Lo llevo rápidamente al dibujo y para que ustedes vean, si esta barra está girando para acá, esta barra corredera no tiene otra que moverse hacia la derecha. Entonces, nos da perfectamente bien la dirección y el sentido de la velocidad. Y esta otra barra la tiene que acompañar a esta, por lo tanto, la rotación de la barra debe ser coincidente con la barra CA, la rotación horaria. Por lo tanto, el vector velocidad tangencial tiene que ser un vector que es tangente a esa trayectoria, perpendicular a la barra y con sentido hacia abajo. Es lo que hemos obtenido en el trazado correspondiente. Si ustedes lo ven, es lo que dice el trazado. Con velocidad siempre les va a resultar. Con aceleración, ustedes pueden imaginar una cosa, pero les resulta otra. ¿Por qué? Porque la aceleración, acuérdense que puede ser desaceleración. Entonces les puede dar en sentido contrario. Pero con velocidad no. Con velocidad, si algo se mueve hacia la derecha,
la velocidad lineal deberá ser a la derecha, no hay otra. No hay otra. Bueno, con aceleraciones va a pasar exactamente lo mismo. Si yo miro al punto C desde el punto A, es un caso 1. Entonces la ecuación correspondiente va a ser la que hemos estado viendo hasta el momento. Es la que tiene que ver con que la aceleración del punto es la aceleración de traslación del punto tomado como de referencia, más la debida a la rotación del punto respecto a ese punto de referencia. ¿Qué tiene esta forma? Que ya la hemos visto muchísimas veces, y como la aceleración del punto de referencia es del bastidor, su aceleración vale 0 y nos queda la componente debida a rotación normal y tangencial, que como es todo dato y lo puedo calcular como ustedes verán. Entonces, tengo módulo, dirección y sentido de las aceleraciones del punto C, que es debido a la rotación de la barra CA respecto del punto A, que son la normal y la tangencial, que ustedes ven que está calculada ahí. Bien, una vez que tengo eso, me voy al punto C mirado desde D, y ahí se nos complicó un poquito la mano. ¿Por qué? Y porque la aceleración de C mirada desde el punto D tiene que ver con el caso 2, y cuando está el caso 2, como hemos visto en la teoría, nos aparecen además dos términos. Entonces, hasta aquí teníamos la aceleración debida a la traslación del punto D, que vale